Momento de recibir en nuestros estudios, nos complace estar aquí el ingeniero Paul Saruy. Vamos a hablar de diferentes temas, pero me gustaría comenzar saludando por supuesto y hablando acerca de este lanzamiento que ya se hizo oficial por parte del MOPC, que efectivamente se va a realizar una construcción de un puente que va a unir Asunción con Chacoí. Todos los detalles, la necesidad, la implicancia, la parte técnica efectivamente de esta obra que va a ser grandiosa y que va a beneficiar seguramente a todos los pobladores, especialmente de la zona de Chacoí, descongestionar un poco lo que corresponde a Asunción. Ingeniero Paul Saruy, gracias por estar aquí en los estudios. Bienvenido. Gracias Ángel, gracias y a toda la ciudadanía que esté viendo este programa muy visto realmente. Muy contento y muy esperanzado de lo que se está haciendo en este momento en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con la gestión del ministro Arnoldo Wynn. Y hablando concretamente de este puente que une Chacoí con Asunción, este es un proyecto que tiene más de 8 años que se está peleando, tratando de que se concretice, de que se haga, porque hay un justificativo. Asunción hace más de 10 años que tiene 500.000 habitantes y no crece el número de habitantes porque ya no hay más lugar para que la ciudadanía, lógicamente, departamentos de lujo y eso se siguen construyendo, pero para una camada muy pequeña de la población. Pero cuando los hijos de la gente que vive en Asunción quiere comprar un terreno, construirse una casa, es inviable el precio. Y cada vez se están yendo más lejos. Primero era Fernando de la Mora, Luque, después Capiatá, Ipacaraí, Piribehuy, vienen a trabajar. Gente de Cacupé, de todos esos lugares vienen a trabajar hasta Asunción, congestionando todos los accesos y todas las entradas de la ciudad de Asunción. Es decir, que es un problema social muy grave, que muchos habitantes, mucha gente, tarda 1 hora y media para llegar de venida y 1 hora y media para irse de noche a su casa. Son 3 horas que pierde. Con este puente se soluciona en gran parte ese problema con el tiempo, porque primero está ubicado el lugar donde eligió el Ministerio de Obras Públicas, es en el mejor lugar que se podía hacer, en la continuación del primer presidente, que es la que pasa por frente del Jardín Botánico, dentro de la jurisdicción de la Costanera Norte, segunda etapa, y cruza el río con un puente, va a tener más o menos 1.200 metros, y de ahí un viaducto, porque es una zona baja del otro lado del río, del lado de Chacoí, de casi 3 kilómetros, un viaducto que va a interceptar y va a ir hasta Falcón. ¿Por qué la importancia? Primero, para que se desarrolle esa zona de Chacoí, para que la gente que trabaja en Asunción, en vez de vivir en Cacupé, vuelva a Chacoí a vivir y en 10 minutos cruce el puente, porque tiene su ciclovía, tiene para cruce de peatones, para todo ese tipo de cosas, y puedan venir directamente hasta Asunción a trabajar y van a tardar ni 10 minutos siquiera en llegar a Asunción. Porque hoy en día, ingeniero, la gente tiene que pasar indiscutiblemente por Remanso, dar una vuelta y llegar hasta... Entonces imagínate vos vivir en Chacoí y todos los días tener que dar toda una vuelta, donde se tarda casi más de 40 minutos para dar toda la vuelta por Puente Remanso, venir por Mariano Roca Alonso, que está saturado todas las mañanas cuando vos venís y cuando te vas de tardecita, la ruta Traschaco, la ruta 9 en ese sector está totalmente saturado. Entonces realmente con este puente se descongestiona totalmente. Todo el tráfico que viene de la Argentina norte, que pasa por Clorinda, en vez de dar toda esta vuelta por Puente Remanso, ya directamente van a cruzar de Falcón a la Costanera y de ahí, si se quieren ir hacia Luque, siguen derecho al Ñuguazo. Quieren irse hacia el sur, hacia Ñembú o lo que sea, van por Madame Lynch. Es decir, de ahí se distribuye el tráfico y los asuncenos y los paraguayos que van a la Argentina van a pasar directamente por este puente dentro de la Costanera, cruzan el río y ya están en Falcón y ya se van a Clorinda. Entonces realmente es una obra fundamental que anunció el ministro Arnoldo Wynn, según promesas que dijo, en julio más o menos se va a estar ya llamando a licitación. No está todavía confirmado si va a ser con bonos del Estado o si va a ser por la ley 5074, que es con financiamiento propio de las empresas,
En caso de bonos, las empresas paraguayas van a pedir que sea una licitación nacional porque las empresas paraguayas están en condiciones de construir este puente, es decir, es un puente grande, pero que las empresas paraguayas están en condiciones de poder realizar. Y si es en caso de la 5074, seguramente va a ser una licitación internacional porque hay que también conseguir fondos externos, ¿verdad?, para las empresas para que se pueda hacer, y va a ser una obra que va a estar en el orden de los 180 millones de dólares, que no es bastante difícil conseguir con los bancos locales que hay en el Paraguay un monto de este tipo para financiar una obra como esta, la del puente. Constructoras paraguayas, ingenieros, están capacitadas para poder hacer una obra de esta envergadura. Sabemos, y uno al solo imaginar sabe lo complejo que es y también el desafío, ¿no? Seguramente el profesional paraguayo está con muchas ganas de poder finalmente agarrar una obra que seguramente va a tener entre 4 o 5 años, tal vez muchas personas que van a estar involucradas directamente en un trabajo directo. Y hay muchas cosas que envuelven también una obra con estas características, ingeniero. Así es, las empresas paraguayas están capacitadas para hacer todo lo que sea construcción. Vamos a pasar. Y se demostró con el tiempo. Las empresas paraguayas estuvieron para la construcción de Itaipú, de Yacyretá. En mi gestión, cuando estaba con un equipo de personas en Yacyretá, hicimos todas las licitaciones para terminar Encarnación, Carmen del Paraná. Todas esas obras que la gente dice que lindo es Encarnación, que lindo es Carmen, bueno, se hizo en esa gestión. Y decían los argentinos en esa época, internacional, ¿verdad?, paraguayo-argentino, que querían consorcios de argentinos con paraguayos para que construyan acá en el Paraguay Encarnación y Carmen del Paraná, porque eran demasiado muchas obras, se tenía que terminar en un plazo corto, imposible que solamente las empresas paraguayas puedan hacer. Yo me mantuve firme en ese aspecto, dije que 100% iban a construir las empresas paraguayas, y así fue. Ni una sola empresa argentina hizo nada del lado paraguayo en Encarnación ni en Carmen del Paraguay. 100% fueron empresas paraguayas y terminaron, y hoy la gente puede ir a mirar Encarnación y Carmen y hicieron las empresas paraguayas. Este puente también van a poder hacer las empresas paraguayas. Las empresas paraguayas están calificadas como para poder hacer cualquier tipo de obra. Lógicamente van a contratar expertos extranjeros en fundaciones, en pilotaje, en lanzamiento de vigas, en varios de ese tipo de cosas, pero se contrata técnicos que vienen a trabajar con las empresas paraguayas y construyen los paraguayos. Ingeniero, técnicamente, ¿cómo sería este puente? ¿Cómo estará prácticamente elaborado, teniendo en cuenta lo que mencionamos antes de entrar al aire, ¿no? O sea, el espacio que tiene que haber para que pasen las barcazas debajo del puente? Hay cuestiones de repente que se tienen que prever y tener muy en cuenta, ¿no? Ahí se eligió, se puso 469 metros el vano central, donde no tiene que haber ningún pilar. Es decir, se van a tener que lanzar vigas para que se pueda unir las dos filas, las últimas pilares de 469 metros donde van a pasar las barcazas por el río. Y eso va a ser una obra importante que se va a tener que hacer, ¿verdad? El vano ese es mayor que el de Puente Remanso o el puente de Concepción, que son los otros dos puentes que se construyeron sobre el río Paraguay. Pero realmente son obras que existe la tecnología y existe la capacidad, y las empresas paraguayas sin ninguna duda están capacitadas para hacer eso. Esto podría iniciarse, a ver, si se comienza la licitación en junio, porque me parece que existe una urgencia de realizar esta obra, al menos es el mensaje desde el MOPC, se estaría licitando en junio, una gran posibilidad que antes que termine el 2019 comiencen las obras. Claro, si sigue con este ritmo de adjudicaciones, porque eso también hay que hablar y decir, proyectos y planes en el Paraguay para que el Paraguay se convierta en un país de servicio, no solamente agrícola, ganadero, existe desde hace más de 20 años atrás. Pero con esta gestión se está materializando todos esos sueños y todas esas gestiones. Por ejemplo, el segundo puente de Franco con Foz de Iguazú ya va a comenzar, ya tiene financiamiento de Itaipú. El puente de Murtiño, Carmelo Peralta ya tiene financiamiento de Itaipú, ya se está preparando el proyecto, ya va a iniciar, ya comenzó, se dio la orden de inicio de Carmelo Peralta, Mariscal Estigarribia, para que una posteriormente a Pozo Hondo, de ahí a Salta y hasta Antofagasta, convirtiendo al Chaco paraguayo en todo el transporte de Mato Grosso do Sur
Mato Grosso Sur solo, ese estado produce 20 millones de toneladas de soja. Sí. Y todo el Paraguay 10 millones. Es decir, ese estado produce el doble que todo el Paraguay. Y toda esa soja, es más, todo se va a China. El gran volumen de soja que se produce en Brasil, Paraguay y compañía. Entonces eso, pasando por el Paraguay, va a desarrollar enormemente el Chaco paraguayo. Es decir, no solamente el transporte, se necesita gomero, mecánico, alojamiento, restaurante, comedores, todo se necesita. Bueno, eso ya se comenzó inmediatamente en esta gestión. Por eso es que yo felicito, porque en 5 años muchas cosas se puede hacer. Y era una costumbre en los gobiernos anteriores que lo que estaba anteriormente era todo malo y que había que comenzar de cero. Y se perdían 2 años sin hacer nada porque había que anular todo lo anterior y comenzar, pero históricamente, ¿verdad? No estoy hablando de un gobierno en particular. Y este no. Arnoldo, todo continúa, las cosas que bien hechas, ¿verdad? En gobiernos anteriores, y que se inicie inmediatamente. Y eso lógicamente va a traer un progreso enorme al Paraguay, ¿verdad? ¿Qué se pretende con estas interconexiones con los países vecinos? Para hablar un poco más a grandes rasgos, ingeniero, con su experiencia, mirando un poco el futuro, ¿no? O sea, teniendo estas conexiones, estos transportes multimodales, o sea, hay diferentes cuestiones que de repente hoy no tenemos, se quiere tener, y a partir de allí seguramente ganan todos, ¿no? Y hay que comenzar, ¿Qué Suiza, por qué es uno de los países más ricos de Europa? Porque está en el medio de Europa y todo el tráfico que va entre Italia, Alemania, España, Francia, Hungría, pasa por Suiza. Ese simple hecho de que pase toda la mercadería por Suiza, hoy Suiza es mucho más, vamos a decir, rico gracias a eso que a sus relojes o a cualquier otra cosa. Acá Paraguay tiene la misma característica, donde todo el Atlántico con el Pacífico, el sur brasilero, el norte argentino, antes desviaba al Paraguay para irse una carga porque no había conexión directa por el Paraguay. Y hoy eso está haciendo el Paraguay, para que pase toda la carga por Paraguay porque está en el centro, y eso va a hacer que desarrolle. Hay países, vamos a decir, Estados Unidos, el servicio es lo más importante de los Estados Unidos, y nosotros estamos yéndonos hacia eso y tenemos que materializar y hacer que se concrete todas estas obras que se está hablando y que se está haciendo, y que yo veo con buenos ojos de que realmente se está haciendo, porque la Traschaco, por ejemplo, de acá al kilómetro 70 hasta Mariscal Estigarribia, ya se está terminando el proyecto ejecutivo desde Río Verde hasta Mariscal, ya se llama licitación, se hace una ruta nueva en la misma franja de dominio, al costado de la existente se hace una nueva ruta, 0 kilómetros, que sale más barato que construir que arreglar la actual, que está totalmente rota, ya no cumple más con sus funciones, ¿verdad? Y lo segundo fundamental es que antes se hacían licitaciones grandes, una licitación grande de 500 millones de dólares, 600, donde prácticamente nadie del Paraguay podía participar en esas licitaciones, las empresas paraguayas. Hoy se dividen esta Traschaco, por ejemplo, en 10 tramos. Sí. Entonces, lógicamente, las empresas paraguayas, simultáneamente, ninguna empresa paraguaya va a poder ganar 2 tramos, es decir, van a tener que ganar un solo tramo. Entonces ahí van a haber 10 consorcios de empresas, no van a ser 10 empresas paraguayas, se van a tener que juntar 2, 3, 4 empresas para poder hacer obras de 60 millones de dólares. Van a trabajar las empresas, y las empresas significa gente. ¿Y gente quién? Paraguayos. Entonces realmente esa visión es la que yo veo en la actual administración de Arnoldo Wind, y felicito, ¿verdad? ¿Qué tipo de carreteras o rutas específicas, ingeniero, hay que lograr teniendo en cuenta el tipo de suelo, al menos en el Chaco paraguayo, ¿no? Y también viniendo un poquito más hacia acá, las características al menos que puedan albergar a ver, esas cargas importantes que van a venir? De hecho, es el camino de Brasil, por ejemplo. Sí, no, y el paquete estructural se está haciendo como para que realmente resista un tráfico pesado de esta carga. La Traschaco, cuando se construyó la Traschaco, algunos tramos era experimental, se comenzaron con 3 consorcios de empresas, los primeros 70 kilómetros, a inicios de los 70, después hizo el Ministerio de Obras Públicas otro tramo con un impuesto al gasoil, y así se fue haciendo, pero sin respetar el paquete estructural
de que se tenía que hacer 2 capas de suelo cemento, otra capa de 20 centímetros de piedra triturada, más una carpeta asfáltica de 5 centímetros por lo menos. Era tratamiento superficial doble lo que se ponía, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso hace que no resista cuando el tráfico aumenta a lo que es hoy el tráfico de la Traschaco. Entonces, hoy se está sí dimensionando el paquete estructural, el que realmente tiene que ser y el que se necesita para todo este gran tráfico de carga que va a tener. Estamos viendo nosotros también en la pantalla, ingeniero, el corredor bioceánico región occidental del Paraguay, un poco graficando con el mapa, ¿no? Y ahí está, y ahí se ve perfectamente bien eso rojo que comienza ahí en Puerto Murtiño, sí. Carmelo, en el mismo paralelo va hasta Mariscal Estigarribia y de Mariscal Estigarribia va a Pozo Hondo, que es Pozo Hondo sobre el río Pilcomayo, sí. Allá en el norte del Chaco. Y de ahí directamente va a Salta y de Salta totalmente asfaltado hasta Antofagasta. Entonces ese tramo de Paraguay es lo que estaba faltando para que todo ese estado de Mato Grosso do Sur, que está, vamos a decir, desde Campo Grande, de toda esa zona, tiene que llevar su transporte por carretera 1000 kilómetros hasta los puertos de Santos. Sin embargo, con 2000 y pico de kilómetros ya está en el Pacífico. Y desde el Pacífico ya llevan toda la producción a China. Y vamos a decir, un ahorro de tiempo y dinero. No, enorme, porque desde los puertos de Antofagasta y eso vienen buques de 300.000 toneladas para hacer el cruce del Pacífico, que es el cruce mayor. Sin embargo, si se va a los puertos de Santos, San Francisco de Brasil, tienen que pasar por el canal de Panamá. Y ahí solamente pueden pasar buques de hasta 80.000 toneladas. Entonces, lógicamente, el transporte es más caro. Cuando menor es el barco, el transporte es más caro. Entonces, realmente tiene ventajas por todos lados esta obra y hace que Paraguay se convierta en un país de servicio. Muchísima mano de obra se va a crear con estas obras que la gente dice, sí, una obra más, yo nunca voy a pasar allá sobre el puente Carmelo Peralta, Puerto Murtiño, negativo. Lo que va a entrar de dinero por ese puente que se está construyendo, en 2 o 3 años ya va a pagar el financiamiento, todo totalmente, la obra en sí. Excelente, y son obras que además de lo que estuvimos conversando al inicio, de lo que va a revitalizar ni hablar a la capital, a cortar un poco la distancia, atracción turística para los argentinos que van a llegar rapidísimo también al centro histórico de Asunción, también para la gente que está trabajando en el alrededor, o sea, también lo que se va a hacer aquí este año también, más las obras que recién mencionaba usted, ingeniero, habla de que va a haber un crecimiento importante en cuanto a obras, al menos es lo que está para los próximos meses, ¿no? Así es, realmente hay en el gremio de la construcción un gran entusiasmo, sí. Un gran entusiasmo. Vos vas a hacer muchas entrevistas y vos te das cuenta de que existe la ansiedad de que comiencen las obras, pero la confianza de que se van a hacer y de que se están preparando las empresas. Hay inversiones también de las empresas con todo esto, ¿no? Al ver esto ya están invirtiendo también en maquinaria. Equipos, pensando en qué licitaciones se acaban de adjudicar, 17 obras de asfaltado en diferentes zonas del país. Si se están adjudicando ya obras y las empresas están comenzando a trabajar en forma importante ya en este momento, ¿verdad? Pero hablando de este transporte multimodal, también no quiero dejar de mencionar que se está trabajando sobre temas ferroviarios para que Paraguay tenga la interconexión vía Chaco al ferrocarril que también va a unir el Atlántico al Pacífico, entonces va a ser un ramal al Paraguay para que vengan las cargas. Sobre el tema del río Paraguay, la hidrovía Paraguay-Paraná, sí, sí. Eso es fundamental, eso se tiene que comenzar, se tiene que licitar. Existen las empresas que están haciendo todo el drenaje desde Paso de Patria hasta Buenos Aires, y bueno, hay empresas que tienen interés en venir también a trabajar en el Paraguay para hacer hasta Puerto Murtiño el drenaje completo del río Paraguay, que pueda trabajar con más fluidez el transporte fluvial también, ¿verdad?
Bueno, excelente, ingeniero Paul Saroy, un placer tenerlo aquí en los estudios del canal, por supuesto. Vamos a hablar y mucho, por lo que me está contando, durante todo el año, acá desde Canal Pro, siempre impulsando un poco el crecimiento de nuestro país, ¿no? Entonces estamos siempre haciendo un seguimiento especialmente a todos los sectores, ¿no? Entonces, gracias, ingeniero, por compartir este espacio con nosotros. Yo soy el que agradezco la invitación y realmente pienso que es importante este canal, siempre veo Paraguay, porque trae cosas importantes para que uno tenga una idea de qué es lo que tiene que hacer en el futuro y dónde se puede invertir, qué es lo que realmente marca, y yo felicito realmente a este programa. Muchísimas gracias. Pasaba entonces el ingeniero Paul Saroy aquí en los estudios de Canal Pro.